componente y este del material. ¿Entendido? Bueno, entonces eso ya lo vimos. ¿Cómo son? ¿Cómo se estiman? ¿Cierto? Bueno. Vimos ahora otra parte que es ese concentrador de esfuerzo, ¿sí? Que eso actúa tanto en carga estática como en carga dinámica, ¿sí? Eso es independiente, ¿sí? No sé, yo no sé si generalmente no se ve en curso de resistencia de materiales. Acá hagamos un repaso, ¿sí? Y miremos cómo se estiman, ¿sí? Ya un poco más a fondo, ¿cierto? Y ver sobre todo de dónde salen, ¿sí? De dónde salen también, que es lo que me interesa mostrarles, para que entiendan cuál es el uso de esto y sobre todo cuál es la aplicabilidad, ¿no? Si uno sabe las cosas de dónde vienen, pueden modificarlo, ¿cierto? Pueden modificar sus propios modelos. ¿Dónde está? No la he subido todavía, Sebastián, porque he encontrado cosas que he modificado, entonces no, la voy a subir una vez terminemos y que esté ya en una versión final, ¿de acuerdo? Pero yo la subo, pero la pasada fue la misma. Me digo, este curso tenía, hace rato no lo dictaba, entonces, con mucho gusto, hace mucho no lo dictaba, entonces están cosas que he ido cambiando, ¿entendido? Bueno, entonces, por ejemplo, también es un factor que me va a cambiar el componente de la fatiga, o el componente mecánico, ¿sí? Después el médico superestático dinámico de cualquier componente, ¿cierto? Un ensayo, por ejemplo, ensayo de tensión, yo tengo una probeta, ¿sí? Y vengo y la hago, yo tengo una probeta y tengo una geometría determinada, ¿cierto? Y acá viene acabadita, bien pulidita, ¿cierto? Y acá tengo acá pues este radio acá es un radio que es progresivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que me minimice la transición. Pues yo espero que esto me falle en una zona por acá, ¿cierto? Por acá, en alguna longitud de estas, es donde yo espero que eso me falle, ¿cierto? Bueno, pero los componentes no son así, los componentes no son lisos, y pues los componentes tienen una serie de cambios de geometría, ¿cierto? Que me generan efectos de tensión no lineal, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esto, por ejemplo, es un eje, ¿sí? Un eje yo al principio del curso creo que les mostré esa prensa, ¿cierto? Una prensa para palma, ¿sí? Y pues que ese eje no tiene nada de continuo, ¿cierto? Una cantidad tiene que, mira, acá por ejemplo tiene una rosca, acá tiene en la punta tiene un chavetero, acá tiene otra rosca, un hombro, esta parte, esa sección acá es hexagonal, ¿sí? Acá hay una rosca cuadrada, acá hay una rosca normalizada, acá tiene un hombro, acá tiene otro hombro, ¿sí? Radio, acá alcanzan a ver un chavetero, ¿sí? Acá hay otro hombro. Esas partes amarillas para denotar patos que tienen diferentes acabados, porque acaban rodamientos, ¿sí? Entonces acá tienen diferentes acabados, ¿sí? Hombro, acabado, otro chavetero acá, ¿sí? Entonces mire que es una serie de elementos que me van a generar que no tenga, que yo no tenga, que yo no pueda calcular, por ejemplo, mi esfuerzo ahí sea esfuerzo cortante, entonces que no sea TC sobre J, ¿sí? Porque ahí hay unas no linearizaciones, ¿cierto? De acuerdo al principio de Saint-Venant, del curso de referencia de materiales, ¿sí? La fuerza no depende, la fuerza depende del punto de aplicación de carga, la tensión depende del punto de aplicación de carga, ¿entendido? Bueno, entonces para eso se usan unos elementos, ¿sí? Una serie de factores se llaman concentrador de esfuerzo, ¿cierto? Bueno, ¿yo cómo calculo eso? ¿Sí? Eso se calcula, por ejemplo, inicialmente pues para eso existen tablas, ¿sí? Para diferentes geometrías y diferentes tipos de carga, ¿sí?
Yo puedo tener la misma geometría sometida a diferentes tipos de carga y voy a tener un factor de concentración diferente, ¿sí? Bueno, esas cosas se estimaron en los más o menos 50, en los 60, hasta antes desde los 40, que comenzaron a calcular con una técnica que se llama fotoelasticidad, ¿sí? La fotoelasticidad es una técnica bastante simple, es una técnica bastante económica, ¿sí? Que me da información de acá por medio de esta ecuación, ¿sí? Se llama, y me da para un punto determinado, me da la diferencia de las tensiones principales. La tensión principal 1 menos la tensión principal 2, ¿cierto? Esa tensión es proporcional a el número de franja, ya les digo que es, el espesor y una constante del material. Y SF sub sigma es una constante del material que generalmente, bueno, para policarbonato, por ejemplo, es 7 newton sobre milímetro, ¿sí? Para policarbonato, ¿sí? ¿Esto qué se basa? Eso se basa que algunos materiales varían su coeficiente de refracción cuando son sometidos a esfuerzos mecánicos, ¿sí? a deformación, ¿sí? Entonces aparecen estas líneas, ¿sí? Estas líneas que están acá, que parecen como rayas de un uniforme de preso, ¿sí? Aparecen de esta forma, que en realidad están filtradas. Ahora les muestro cómo se ven esto en realidad y les hago una demostración acá si puedo, porque acá tengo unos filtros para eso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? No, hagamos esto. Voy a mostrarles, bueno, ¿yo qué hago? Yo tengo acá mi pieza, ¿cierto? Este elemento que está acá es un elemento que se ha hecho generalmente de policarbonato, ¿sí? Porque es un elemento que es... sí, el policarbonato es el material transparente que parece como vidrio que se usa, por ejemplo, se usa mucho en gafas, ¿sí? En cualquier tipo de gafas. ¿Qué más se usa? Bueno, por ahora es la aplicación que se me viene a la cabeza, ¿sí? En trofeos también de esos transparentes también lo usan. Ese material que usa transparente para hacer trofeos y cosas de esas así. Entonces ese material es birrefringente, se llama esa propiedad. Birrefringencia, ¿cierto? O sea que el material cambia su factor de refracción de luz cuando se somete a esfuerzo mecánico, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo acá mi pieza, ¿cierto? Acá está, esa por ejemplo es bien de engranaje. Yo le pongo, voy a hacerlo acá, ¿sí? Acá está mi pieza, por ejemplo. Algo así. Sí, esa es mi pieza. Acá, por ejemplo, la fijo y acá le aplico una carguita, ¿cierto? Acá tengo una fuente de luz, ¿sí? Acá pongo un filtro, ¿sí? Detrás se pone otro filtro, ¿sí? Pues acá, por acá, y acá, pues acá está el observador. Algo simple, ¿cierto? Una simplificación del elemento, ¿cierto? Listo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa? Acá eso es fuente de luz. Acá les dije eso es fuente de luz, ¿cierto? Luz, ejemplo de luz polarizada, ¿sí? Y ¿qué pasa? Pues acá viene la onda, pues esa no es una onda que viene, pero luz blanca, perdón, una onda que viene con muchas longitudes de onda, ¿cierto? En diferentes orientaciones, ¿sí? Y acá viene todo el espectro, ¿no? Todo el haz de luz, ¿sí? Viene acá, esto es un filtro que me retarda un cuarto de onda y acá tengo otro cuarto de onda, ¿sí? O sea, la onda que pasa este filtro acá viene retardada un cuarto de onda con respecto a, a lo que está desde el filtro, ¿cierto? Acá como esta parte, esto es fototransparente a luz, si la luz pasa, ¿cierto?
el material cambia su corriente de refracción, y pues acá voy a ver y la luz sale como corriente de refracción, sale a diferentes longitudes de onda, y acá con ese otro filtro también hago otro cuarto de onda, repaso otro cuarto de onda, y pues acá después de esas dos filtradas y después de haber cargado esto con una fuerza acá, por ejemplo, yo voy a ver esos patrones, ¿cierto? Voy a prender la cámara y voy a ver si podemos hacer una demostración de eso para que vean cómo se puede, cómo se puede, perdón, cómo se ve eso, ¿sí? No sé, funciona porque solamente necesitan al menos 3 manos para esto. Entonces vamos a ver si puedo hacerlo acá y si es bastante, puedo prender la luz también. No hay mucho cambio, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, mire, ese es un filtro, ¿sí? Profe, qué pena. Esto puede dejar de compartir pantalla un momento para poderlo ver en pantalla completa lo que nos va a explicar. Ah, ok, sí, tienes razón, sí, muy buena idea. Perdón. Ya, ¿mejor? Sí, señor, Listo. gracias. Ok, sí, buena idea, gracias. Entonces, mire, ese es un filtro, ¿cierto? Es un filtro que me retrasa cuarto de onda, ¿sí? Esto es un filtro, eso vale $10, ¿sí? Así como está. Eso para cosas demostrativas. Yo tengo dos, ¿cierto? Miren, acá los pongo, miren que aquí no se ve nada, ¿cierto? Cuando yo los giro, hay polarización completa, ¿cierto? Porque o sea, polarizan en un sentido de la luz, ¿de acuerdo? Y acá tengo, por ejemplo, un componente que está hecho de policarbonato, son unas gafas, bueno, sí, unas gafas de protección, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver qué sucede, ¿sí? Mira, aquí las pongo y pero no tiene que ser así. Entonces, bueno, la luz acá es omnipresente, pues acá generalmente se debe tener es una fuente de luz dirigida, ¿sí? Y luz blanca, porque la luz puede afectar la medición, ¿sí? Entonces acá no se ve nada, ¿cierto? Y acá con este otro tampoco, ¿cierto? Entonces acá es cuando ven la parte tricky porque pueda que no pueda o agarrar o no coger. A ver si puedo agarrar con esta incidencia de luz externa. Y de pronto puedo concentrar mejor la luz, ¿sí? No se ve mucho. Desafortunadamente no se ve mucho. Pero sí con la otra. No, a ver si con este otro se ve. Sí, igual, esas son unas gafas de bucear. Acá sí se ven. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver esas líneas? Sí, profe. Sí, claro, exactamente, sí, exactamente. Claro, en ese momento ahí no hay ninguna carga, ¿cierto? O sea, eso no estoy ni estirando, ni flectando, ni torciendo de ninguna forma, ¿cierto? Ni comprimiendo, de ninguna forma. ¿Esos qué son entonces? O sea, esa línea porque, o sea, si eso, como eso obedece a qué, a esa ecuación que les mostré, ¿cierto? Significa que hay esfuerzos. Si no hubieran esfuerzos, no se presentarían líneas, como en este caso que está acá, ¿cierto? Mira, acá no se presenta nada. Acá apenas en los extremos de pronto se ve algo, sí, por acá, pero es muy tenue, en este lado, ¿sí? Es muy tenue lo que se ve, ¿sí? Mientras que en este otro sí se presenta algo, ¿sí? Y si yo acá lo puedo cargar, a ver si a cargarlo se me caen los filtros. Veo cómo van cambiando esas líneas, ¿cierto? Van variando. Aquí me falta otra mano para poderlo hacer mejor. Pero resulta, pues, claro, que en este caso, cuando no hay carga y se ven esas líneas, esos son esfuerzos residuales, ¿sí? Esfuerzos que vienen del proceso, ¿sí? Yo, por ejemplo, tuve un enfriamiento muy rápido y acá, por ejemplo, probablemente aquí en la punta, por ejemplo, se fue más rápido que acá en este extremo, entonces hay un gradiente de deformación
y pues hay unas diferentes contracciones. O también puede ser, por ejemplo, que el marco esté desalineado y me haga que tenga una flexión, por ejemplo, entre esta esquina y acá la parte de abajo, ¿cierto? Digo, estos elementos acá, pues acá pasamos una demostración básica simplemente para mostrar cómo funciona esto, ¿cierto? Y de pronto se puede dar alguna demostración y mirar con esas líneas. Ahora eso se hace de diferentes formas. Se hace ¿qué? Se hace ese conteo de líneas se hace por computador, ¿sí? Yo cojo acá, tomo una imagen, estimo los longitudes de onda, ¿sí? Y hago ese conteo automático. Se hace con otra técnica que en vez de hacer, eso es transmisión, ¿cierto? El haz pasa, el haz atraviesa. Ahora, existe otra técnica que es más moderna y más versátil, que es por reflexión, ¿sí? Yo pinto, por ejemplo, algo con este material, el policarbonato, pero que es un barniz, lo dejo que se seque, ¿cierto? El barniz se adhiere a la superficie y yo pongo dos filtros, pongo un filtro acá y otro filtro acá, ¿cierto? Por acá viene la luz, ¿sí? Filtra la luz, llega, refleja, viene al otro filtro y acá ya la puedo ver filtrada, ¿cierto? Entonces, yo en ese caso puse, por ejemplo, esferos en 3D, ¿sí? Eso se llama fotoelasticidad de reflexión, ¿sí? Es más avanzada, ¿sí? Un equipo de esos vale, un periscopio de esos vale, no son muy caros, vale unos $1,500, ¿sí? Pero pues esos elementos, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Dime. Una anisotropía en el material. No, no, esos, en ese caso, pues yo honestamente solo he trabajado con policarbonato. No he trabajado con más materiales que también pueden presentar ese fenómeno. Y pues el policarbonato es perdón, va a apagar acá. Un material isotrópico, ¿sí? Entonces, no te sabré decir, pero según entiendo, no. Cuando yo tengo materiales ortotrópicos, en esa no he visto, la verdad. No he visto. No he visto. No. Sí. Me voy a volver acá. Listo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Yo obtengo entonces con eso, de esa forma yo tengo estas líneas, ¿cierto? Claro, a mí, acá como acá está filtrado. Acá yo uso, por ejemplo, un filtro amarillo, o bueno, acá usar un filtro blanco, si no estoy mal. Negro, perdón. Es un filtro, un porcentaje de gris, debe ser, ¿sí? Y pues yo paso de luz policromática a luz monocromática, ¿cierto? Entonces yo cojo acá y me empiezo, ¿sí? Entonces yo como yo tengo que contar el número de franja, está en decir, bueno, yo arranco acá y digo, bueno, acá yo busco acá, la idea mía acá es buscar el origen, cuál es el punto, cuál es el cero, ¿sí? O sea, cuál es el punto que tiene cero, y pues acá lo veo que todo parte del centro, entonces esta va a ser la línea cero, ¿cierto? Perdón, esta acá, ¿sí? Va a ser la línea cero, ¿sí? Luego acá está mi línea 1, mi línea 2, no se ve, ¿cierto? Así con ese se ve mejor. 0, 1, 2, 3, 4. Mire, por ejemplo, miren que acá, ¿qué sucede? Cuando llego a esa discontinuidad, ¿cierto? A ese radio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esas líneas? Empiezan a estar mucho más separadas, ¿cierto? Entonces, mire, si esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, si esta n aumenta? ¿Qué sucede con esta diferencia de esfuerzos? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy cargando un elemento, una barra axial, ¿sí? Sale que el sigma 2 vale 0, entonces acá sería proporcional a sigma 1, ¿cierto? Solamente ese sigma 2 se me vuelve 0, ¿cierto? Entonces yo acá, y yo empiezo a ver esas líneas, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que a medida que me voy acercando para acá, ¿qué le sucede al esfuerzo? Es sigma 1 va aumentando porque acá, mire que acá se siguen viendo líneas, esas líneas, ¿cierto? Claro, acá ya necesito tener una magnificación, por ejemplo, aumentar eso con una lupa,
¿sí? Tengo algún tipo de magnificación óptica para poder ver más al detalle eso, ¿cierto? Entonces yo de esa forma acá puedo obtener, bueno, ¿qué pasa? Yo acá, si yo conozco, acá calculo el esfuerzo ¿en qué? En ese punto, ¿cierto? Acá calculo el esfuerzo en ese punto, acá, ¿cierto? Para un punto determinado, ¿cierto? Y pues si yo tengo acá, yo conozco cuál es el esfuerzo nominal de eso, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá que es un ejemplo, tengo una barra, ¿cierto? Con ese hombro, ¿sí? Acá está cargada, acá está el soporte en la parte superior y la fuerza acá, aquí P. Si voy a colocar acá las fuerzas, las están en rojo. Acá probablemente voy a empezar a ver algo así, ¿cierto? Sí, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá calculo ese esfuerzo acá, ese esfuerzo que sería como sería P sobre A, ¿cierto? En el que esta es la transversal, ¿cierto? Y yo acá obtengo este esfuerzo localizado en ese punto, ¿cierto? Con fotoelasticidad. Calculo con esa ecuación, ¿sí? Digo, entonces ahí que ese sería colocar sigma E. Voy a colocar el sigma L, sigma local, esfuerzo local. Entonces, sigma local, como esto acá sería, es proporcional, perdón, es proporcional a el número de franjas que cuento sobre el espesor de ese material por la constante de ese material, ¿sí? Ese F sigma que lo llamé. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá puedo sacar una relación entre ese esfuerzo local y el esfuerzo remoto que estoy aplicando, ¿sí? Y a eso es lo que yo llamo factor de concentración de esfuerzos, ¿sí? Miren que es un parámetro que es adimensional, ¿cierto? Eso no tiene dimensión, es una razón de esfuerzos. Acá lo que me está diciendo, el esfuerzo aquí local por ese radio, ¿sí? Vale 3.5 veces, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, un radio de curvatura, ¿sí? El esfuerzo por acá vale 3.5 veces el esfuerzo que le estoy aplicando remotamente, ¿cierto? Entonces, de esa forma es que se extraen, es que yo uso esa fotoelasticidad, ¿cierto? Pues ahora hay otras técnicas que son más nuevas, ¿sí? Está, por ejemplo, acá esos son cosas trabajos que se han hecho para eso, y de hecho es un paper que está ahí en el tintero, que estoy esperando que me den el ok verde, el ok para publicarlo. Esto, por ejemplo, acá en la parte de arriba, eso se hace con una técnica que se llama correlación de imágenes digitales, ¿sí? Esa técnica tiene la ventaja que no tengo que separarlos, ¿sí? Me da las tensiones en los dos o tres ejes. Si uso dos cámaras, puedo tener tensiones en los tres ejes automáticamente separadas. Es una técnica bastante, pues, actualmente es la técnica experimental más usada, ¿sí? Aunque tiene un poco de costo. Un sistema comercial cuesta alrededor de unos $80,000, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo validando producto, por ejemplo, veo que pues, lo vale, ¿cierto? Yo con eso verifico diseños, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, esto que está acá es un encuadre a la parte acá de arriba de esto, es un zoom de esta parte por acá, ¿cierto? Este cuerpo acá está hecho de policarbonato también, ¿cierto? Es una placa con una perforación, un corte acá, y acá en la parte tiene un redondeo, ¿cierto? Entonces acá estoy viendo un efecto de redondeo, y eso está cargado de esta forma, acá, ¿cierto? Acá está cargado, acá y acá. ¿De acuerdo? Entonces esto acá se toman fotos con cámaras, se toma una foto antes y después, y se comparan niveles de gris, ¿sí? Y yo con esos niveles de gris, cuando encuentro la posición de esos niveles de gris, yo puedo encontrar los desplazamientos. Si tengo desplazamientos, entonces yo puedo calcular deformaciones sería la deformación sobre la longitud inicial ¿sí? ¿Entendido? Bueno, sobre esto, bueno, como digo, estos sistemas comerciales son costosos. El año pasado en el Congreso de Cartagena, que organizó la escuela, se presentó un trabajo que hice con unos muchachos de Santo Tomás, usando software libre para esto. Nos dieron buenos resultados. Sin embargo, pues el problema es con la calibración, ¿sí? Y hay, por ejemplo, un trabajo de grado para hacer
en el que deja hacer unas placas para calibrar esos elementos y poder usar el software comercial para hacer mediciones con mucho más mayor precisión. Entonces, si a alguien le interesa acá, pues está esa acá y podemos hablar después. Un proyecto de grado que es para hacer con eso. ¿Sí? Necesitan que sepa de programación, MATLAB, y se puede trabajar con eso ahí. Bueno, esta que está acá a la derecha, ¿cierto? Este está hecho con fotoelasticidad, ¿sí? Eso se llama CADIC, perdón. Correlación de imágenes digitales. Esto es fotoelasticidad, ¿sí? Esto es como sale una foto de una, así como está, sin necesidad de filtro, ¿sí? Entonces, mira, acá yo empiezo a contar estos colores, un color me representa una longitud de onda, ¿cierto? Entonces, yo esa longitud de onda la puedo contar, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, arranco esa longitud de onda 0, ¿sí? Y pues yo acá empiezo a contar, ¿cierto? Acá me llega a esta 6. En ese caso acá, por ejemplo, esto que está acá, en esta esquina, que al borde, hay un problema de esfuerzos residuales, entonces eso no se pudieron contar. ¿Sí? Cuando yo corto eso con una broca, con una fresa, ese calentamiento localizado, ¿sí? Calentó el material e hizo que tuviera un esfuerzo residual localizado y pues ahí no se pudo contar, ¿cierto? Eso es fotoelasticidad, ¿sí? Este que está abajo es otra técnica que se llama TSA, ¿sí? Eso es análisis termoelástico, thermoelastic stress analysis, ¿sí? Eso está basado en este principio, ¿sí? Me dice acá que cuando yo experimento, cuando yo sujeto un material a un delta de esfuerzo alternativo, ¿sí? El material cambia de temperatura. Entonces, eso es proporcional, o sea, la suma de las tensiones principales es proporcional a una constante por el incremento de temperatura, ¿sí? El problema es que las temperaturas son pequeñas, pueden temperaturas del orden de milésimas de grado, entonces necesita un elemento de precisión, ¿sí? Pues actualmente las cámaras termográficas ya llegan a esos niveles de precisión a un costo relativamente asequible. Si yo pongo una cámara termográfica, yo incluso tengo aditivos para iPhone, ¿sí? La FLIR tiene aditivos para iPhone, vale como $800, lo pongo en la parte de atrás del teléfono, es un microbolómetro y el procesa la imagen, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, a medida, claro, mire que acá, de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Que está aquí abajo, ¿sí? A mayor temperatura tengo mayor esfuerzo, ¿cierto? Esos son esfuerzo principal 1, esfuerzo principal 2. ¿no? Y pues acá veo que, acá veo que a medida que me acerco al radio, ¿sí? al extremo, tengo una mayor escala de temperatura, ¿cierto? Acá se alcanza a ver algo, ¿sí? Entonces yo puedo estimar también, estimarlo de esa forma, ¿cierto? Mira, acá les escribo, acá tengo en fotoelasticidad, acá en fotoelasticidad, yo tengo sigma 1 menos sigma 2, ¿vale? N sobre T por una constante, ¿cierto? Mira lo siguiente, acá en fotoelasticidad, yo tengo que la diferencia de tensiones es proporcional a la constante, ¿cierto? Y en termoelasticidad tengo que la suma de las tensiones es proporcional a otra constante, ¿cierto? Entonces yo puedo combinar estas dos técnicas y armar un sistema 2x2 para un punto determinado, es un sistema lineal, reducido por Gauss-Jordan, y puedo separar los esfuerzos en caso que tenga, por ejemplo, esfuerzos en dos dimensiones, en dos ejes diferentes, ¿cierto? Eso, por ejemplo, esto que está acá, eso que está ahí, fue lo que se hizo en ese paper que está ahí, pues en la imagen que vienen de ese paper, ¿sí? Y otra forma de hacerlo es numéricamente, ¿no? Con simulaciones por elementos finitos. Mira, acá se verifica, se encuentra que numéricamente, ¿sí? Yo encuentro la misma concentración, ¿cierto? Acá tengo, esto es deformación vertical en esta misma dirección, ¿sí? Y se encuentran valores aproximadamente iguales, ¿sí? Entre los dos, por ejemplo, entre estos dos, ¿sí? Entonces acá lo que hicimos en esto fue comparar estos dos, ¿cierto? De esos dos que se pueden comparar directamente, y acá entre estos dos se separan, se monta ecuación 1, ecuación 2, ¿sí? Y se separan y se compara con esos otros dos, ¿sí?
Eso fue lo que se hizo en ese trabajito y salió bonito, ¿cierto? Entonces, esas son otras formas más modernas de calcular esos concentradores de esfuerzo, ¿entendido? Pero yo siempre voy a usar, ¿dónde está? Esta relación, ¿cierto? Yo estoy basado en esta relación, ¿sí? El esfuerzo localizado sobre el esfuerzo remoto es igual a un factor, ¿cierto? Esa razón es lo que llamo factor de concentración de esfuerzos. ¿Sí? Claro, si yo tuviera, por ejemplo, torsión, ¿sí? Si acá tuviera, por ejemplo, aplicar una torsión, eso acá entonces, acá tendría un tau localizado, ¿sí? Acá tendría un tau remoto y a ese lo llamo KTS, ¿sí? O sea, factor de concentración por torsión, ¿sí? Igual, vamos a ver con otro color. Si acá le aplico, por ejemplo, un momento flector a esto, ¿sí? Algo de esta razón. Acá voy a tener también un esfuerzo localizado, pues ahí me deja un esfuerzo normal sobre esfuerzo remoto y le voy a llamar también KT, ¿cierto? Mire, ¿por qué? Porque estos dos se me diferencian los dos son esfuerzos normales, pero se diferencian en la forma de aplicar la carga, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿sí? Cuando en las tablas yo tengo que ser muy cuidadoso qué tipo de carga tengo, ¿entendido? Bueno. Acá, y tenemos eso. Y pues yo que veo en el diseño, ¿cierto? Yo acá miramos y acá verificamos a medida que yo me acerco, ¿sí? Ese radio, el esfuerzo va siendo mayor, ¿cierto? Y eso sucede lo mismo en un diseño, ¿sí? Si yo tengo un redondeo, eso puede definirse de esta razón. Si yo tengo acá una relación esfuerzo contra radio, ¿sí? Esto va a ser algo de esta forma. ¿Sí? A medida que el radio disminuye, ¿qué le sucede al esfuerzo? El esfuerzo va aumentando, ¿cierto? ¿Qué sucede en un diseño? ¿Yo qué necesito? Si yo ya cogí acá, por ejemplo, y calculé y digo, no, magnífico, aquí tengo, ¿cierto? Y acá en esa sección calculo mi esfuerzo normal, ¿cierto? Mi esfuerzo cortante, no sé lo que tenga, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Como tengo un radio, ese esfuerzo me va a aumentar, ¿cierto? Entonces, si yo acá le pongo un radio muy pequeño, ¿qué le sucede a ese esfuerzo? Acá el esfuerzo, y muy probablemente esto falle por acá, ¿sí? Por el pegue, por el entalle, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿entendido? Bueno, me voy a saltar esta acá, y eso es como el producto, cómo se usa, ¿sí? Para esto existe una infinidad de tablas, ¿sí? Y de hecho hay, por ejemplo, un libro clásico, que es el libro de Peterson, perdón, que es mira, está acá en la bibliografía, si no estoy mal. No le puse. Extraño. Bueno. R. Peterson se llama el libro. Es el libro de 1973. ¿Sí? Es un libro en el que solamente tiene tablas de esa, tablas de esa clase. ¿Sí? Solamente existen tablas de esa clase. Entonces yo lo que tengo que empezar a buscar qué geometría tengo y qué carga tengo. ¿Sí? Y me digo, eso es infinidad, es un libro entero cargado de esas tablas, ¿cierto? Entonces, el señor lo que hizo fue coger y resumir toda serie de estudios que se hicieron, ¿cierto? Hechos con fotoelasticidad, y los compiló en ese libro, ¿cierto? Es libro de Wiley, creo, creo que si no estoy más del 73, ¿cierto? Y pues ese es el que se usa, ¿para qué? Para calcular eso, ¿cierto? Ahora miremos qué se usa y qué no se usa. Bueno, entonces, que, por ejemplo, yo aquí tengo un eje, mire, eso es un eje circular, ¿sí? Sometida a flexión, ¿cierto? Y, o sea, la geometría es un eje circular, ¿sí? La carga es sometida a flexión. Y pues acá lo que tengo que tener en cuenta también en mi geometría es mirar, es un eje circular con un entalle. Si yo paso de un esfuerzo, de un diámetro menor D a un diámetro mayor D,
¿cierto? Y pues acá en esta transición tengo un radio R, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago? ¿Sí? Vamos a maximizar esto acá, ¿se ve? Yo voy y calculo, por ejemplo, cuánto vale esta relación acá, R sobre D, ¿sí? O sea, la relación entre este radio y el diámetro menor. Listo, vale 0.15. Estoy por acá, ¿cierto? Y ahora acá me voy y calculo cuánto vale la relación sobre estas curvas. La relación diámetro mayor sobre diámetro menor, o sea, entre esta y esta, ¿cierto? Escojo esta gráfica, esta línea, ¿cierto? Una de esas líneas que vienen acá, ¿cierto? Y de acuerdo a esa relación, veo en dónde voy a colocarla por acá, por ejemplo, para que sea más dramática, ¿sí? Más fácil de visualizar. Me vengo por acá y voy a cambiarle color también. Listo. Entonces, escogí acá mi... ¿por qué no lo cambió? Bueno, no lo cambie, no sé. Hagámoslo así. Más fácil. Hay que darse la maña, ¿cierto? Ese no era, ¿no? Listo. Entonces acá me vine, ¿sí? Calculé mi R sobre D, ¿cierto? En el punto 5. Estimé que acá este es el D sobre D, por ejemplo. Me dio, digamos que 1.5, ¿sí? Acá mi R sobre D me dio 0.05, ¿cierto? Yo estoy acá. 1.5 es esta gráfica, ¿cierto? Es mi segunda gráfica. Mi segunda línea, perdón. Acá. Entonces me vengo, ¿cierto? Y donde las dos se crucen, acá, perdón, ¿cierto? Acá se cruzan, ¿sí? Y veo que esto acá es aproximadamente, ¿qué? 2.05, ¿cierto? Mi KT, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo he calculado un esfuerzo acá por flexión, por flexión acá en esa sección, ¿sí? Le había calculado que era MC sobre I, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo aquí, ese esfuerzo local, sería entonces KT por MC sobre I. O sea, acá lo que me está diciendo es aquí tengo el esfuerzo acá localizado va a ser 2.0, al menos 2.05 veces el esfuerzo que tengo acá remoto aplicado, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy diseñando, ¿cuál va a ser mi esfuerzo crítico? El esfuerzo acá local, pero el esfuerzo remoto que aplico en la sección normal o el esfuerzo acá en el concentrador. Ese esfuerzo L. El esfuerzo L, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué no lo calculo ¿por qué no calculo el esfuerzo? ¿Por qué no lo calculo acá en esa sección? Porque no es tan crítico como en la del diámetro menor. Exactamente, ¿cierto? Para el mismo momento, ese esfuerzo en D mayúscula va a ser menor que el esfuerzo en D minúscula, ¿cierto? Esa pregunta, créanme que he visto que hay gente que la hace, entonces por eso quiero hacer la aclaración. ¿Entendido? Entonces yo uso más o menos esa gráfica, las uso de esa forma, ¿cierto? Me decía, eso existen para diferentes tipos de condiciones, ¿cierto? Acá por ejemplo tengo la misma geometría, observen, un eje circular con un hombro de radio R, una transición, pero en este caso acá está sometido a esa torsión, ¿sí? Acá tengo la misma geometría, pero sometida a una carga axial, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, estas están sacadas del libro de Faires, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo, mira, acá, por ejemplo, tengo el libro de Norton, ¿sí? Que también me las da. Esta, por ejemplo, acá, por ejemplo, es una placa
Es una placa plana. Eso es una placa plana, ¿cierto? O sea, este sería equivalente, este que está acá arriba a la izquierda sería este mismo, ¿cierto? Pero acá está para un eje circular, acá está para una placa plana, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, digo, hay que ser muy cuidadoso cuando yo estoy descubriendo la geometría y la carga, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo una placa plana con una perforación, ¿sí? Pero acá no veo qué tipo de carga tengo. Creo que es carga axial, si no estoy mal. No, es para los dos. No sé, eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cargo más? ¿De acuerdo? Bueno, os digo, eso hay, existen muchas y es suficiente mirar, ¿cierto? Acá, por ejemplo, no puedo compartir el libro. En el aula virtual, yo les puse el link a el libro de Shigley, que también las tiene. Solo que pues en un momento, esta mañana cuando estaba buscando, las encontré más rápido en el libro de Mod que en el libro de Shigley, por eso fue que les coloqué el libro de Mod ahí. Pero el libro de Shigley también está. En el aula virtual tienen el link al acceso por biblioteca, entra a la biblioteca con sus credenciales y tienen ahí el libro de Shigley, ¿sí? Que ahí también está, ¿cierto? Entonces, ese material lo tienen ustedes. ¿Ven? Existen algunos casos en los que, por ejemplo, vamos a maximizar esto. El libro de Faires los estandariza, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, me da, por ejemplo, para tipos de roscas, ¿cierto? Me estandariza cómo es el catey, ¿cierto? Me dice, acá tengo una clase de una rosca, que sea, por ejemplo, rosca americana unificada, rosca Whitworth, ese tipo de rosca no lo conozco, Dardelet, no sé cuál sea, ¿sí? Y me dicen, bueno, cómo sea, si el material está recocido, si es endurecido, el tratamiento térmico que tenga, y cómo es el material, si la rosca es laminada, o sea, si es tallada con un perfil fijo, o si es tallada, si es cortada con qué, con un buril, por ejemplo, ¿cierto? Y acá le digo si la rosca es endurecida o si el material está endurecido o no. Entonces acá simplemente busco y encuentro mi KT sin necesidad de irme a tablas. Acá es ligeramente diferente, ¿cierto? Bueno, para chaveteros, ¿sí? Igual, si el material es recocido, si el material es endurecido, y qué tipo de carga, si el chavetero es sometido a flexión o a torsión, ¿sí? Entonces, si es acá recta o si es acá descargada, ¿cierto? Bueno, acá en mi concepto, me hago una pregunta. Yo como fabrico este chavetero que llaman aquí de perfil, acá en la rosca, arriba la figura arriba a la derecha, la de la izquierda. ¿Cómo fabrico ese chavetero de perfil? Yo siempre he tenido esa duda. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál era la pregunta, bro? Este chavetero que dice chavetero de perfil, ¿cómo se fabrica? O sea, miren, acá está, me devuelvo acá esta figura, que hay un eje con un chavetero. Acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí ven? Eso se llama chavetero, esta parte que está aquí arriba a la derecha. ¿Sí? Lo usa para colocar una cuña. ¿Sí? Porque es que miren, si cuando yo miro el perfil, yo veo dos cosas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, voy a bajar acá. Por ejemplo, ¿sí? Eso varía con una fresa. Una fresa es un elemento, por ejemplo, un disco que gira, ¿cierto? Gira y se desplaza. Acá, por ejemplo, tengo una fresa, sí, que tiene unos elementos de core. Ah, exactamente, ¿sí? Esto viene acá, este man sabe lo que está hablando. Ese, como dice el sticker de One Piece, este man de los míos. Acá viene, esta es la fresa, ¿sí? Esto gira en este sentido y que use esas puntas son elementos de corte, ¿cierto? Entonces, al cortar acá, al avanzar, ¿sí? Va desbastando material, ¿cierto?
Y pues acá, esto es lo que se llama, esta parte acá, esto es lo que se llama el descargue de la herramienta. Es el descargue de la herramienta. ¿Sí? ¿Cómo lo fabrican? Se fabrica de una forma similar, pero la fresa viene, en vez de venir acá perpendicular, la fresa viene así. Mi fresa gira en este sentido, ¿cierto? Acá están los filos de corte y se desplaza en este sentido, ¿sí? Entonces, miren que acá que este ángulo, perdón, este radio acá, viene dado por ¿qué? Viene dado por el radio externo de la herramienta, ¿cierto? Por este radio. Bueno, y la distancia del centro hasta acá, ¿no? También viene dado, ¿sí? Mientras que este radio acá, ¿por qué viene dado? Ese radio viene dado nada más y nada menos que por el redondeo de la herramienta acá en esas esquinas, ¿sí? Entonces, si yo miro si lo miro de frente, voy a ver algo así. ¿Sí? Yo digo que acá tengo ángulos rectos, ¿sí? Mientras que si lo veo de frente, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver más o menos así, ¿cierto? Entonces, hay que mirar, ¿no? Depende cuál es el tipo de qué. Acá veo radios, ¿no? Entonces, aquí va a haber ángulos rectos o cuasi rectos, ¿no? Radios muy pequeños, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy diseñando, tengo que tener en cuenta eso, porque yo veo que, de acuerdo a cómo fabrica, acá voy a tener un posible control de esfuerzos y probablemente acá, ¿sí? Voy a tener una falla, depende del tipo de carga, ¿no? Acá voy a tener un concentrador de esfuerzo en estas esquinas, acá, en esa esquina, o acá en esa esquina, ¿sí? Y de hecho, ¿recuerdan al principio cuando yo les mostraba fotos de fallos? Miren acá, por ejemplo. ¿En dónde se originó? No, por acá hay un chavetero. Ah, no la puse. Perdón. Generalmente esos fallos, es esta. No. Bueno, algo parecido acá, ¿no? Sí. Esas fallas me comienzan generalmente en esas esquinas, ¿cierto? Aunque acá fue diferente porque acá lo decía en este caso, fue el eje, esa bomba. Acá había una desalinamiento que me inducía cargas, me inducía cargas en ese sentido, ¿sí? Me inducía cargas así, ¿sí? Que me generaron un estado de esfuerzo para el que eso no estaba diseñado, ¿listo? Pero bueno, es que lástima, no coloqué acá y no tengo por aquí la mano. Pero sí, cuando yo veo generalmente los ejes, ese es uno de los puntos por los que fallan los ejes. Por esos chaveteros. ¿Entendido? Entonces, como yo sé, como dice el cuento, ¿no? Soldado prevenido no muere en guerra. ¿Sí? Como yo sé que esos elementos fallan por ahí, pues yo tengo que, ese probablemente va a ser mi elemento crítico, ese punto crítico, ¿cierto? Entonces, bueno, pero volviendo al cuento, ¿esos son qué? Esos son elementos, en este caso en este caso, los chaveteros son simples de calcular, ¿sí? Simples de establecer ese CT, ¿cierto? Bueno, acá por ejemplo tengo estos, un eje para un gancho, ¿cierto? Un ojo de pescado, ¿sí? 3, ¿sí? Este es esto, este es bastante simple, ¿no? Dice, si el eje es laminado en frío, KT, y se trata térmicamente, use un KT de 3, ¿cierto? Esos son, por ejemplo, para transiciones en T, placas planas, mira, aquí está, de espesor H, ¿sí? Y aquí tengo diferentes radios, ¿cierto? Para diferentes relaciones de transición, diámetro, ¿sí? También es medio simple de manejar. Bueno, como digo, para eso existen infinidades de tablas, ¿cierto?
pues que sí, eso está, lo pueden conseguir también como le digo, en los libros de diseño, esos descartes están, en algunos libros de herencia de materiales están tablas simplificadas, ¿cierto? Existe, por ejemplo, esta página, ¿sí? Que es esto, es de las personas que manejan esa página, son personas conocidas, ¿sí? Es un evento fiable, son gente de la Universidad de Illinois, de Ohio, que son personas, es confiable, ¿sí? Lo que primero que está es confiable, ¿sí? Esa gente trabaja mucho en industria automotriz, son personas que son conocidas en el mundo de la fatiga, ¿sí? Entonces es algo que se puede confiar. Ese profesor sí es una persona que es reconocida en el área de fatiga, ¿sí? Entonces es algo confiable, ¿cierto? Bueno, entonces lo que hicieron fue ellos digitalizaron todas esas tablas, están digitalizadas acá, ¿cierto? Acá poniendo, entonces yo acá puedo buscar, esos concentrados los puedo buscar acá. Tengo, por ejemplo, barras rectangulares, ¿cierto? Una barra rectangular con una entalle semicircular, con entalle doble, un entalle, eso se llama slider, un corte trenzado, ¿sí? Doble, entalle en B, ¿cierto? Placa con un hueco circular, placa con un hueco, eso creo que es un entalle lateral, ¿sí? Enlazado. Bueno, hay, ¿qué se me dice? Mira, acá están, acá son ejes semicirculares, eje semicircular ¿con qué? Con transición simple, con transición doble, ahora con un hueco, un groove, eso es un chavetero por ejemplo, para un empaque o una chaveta, ¿cierto? Se puede hacer, por ejemplo, el caso del cilindro, el caso, por ejemplo, de un pistón que se hace un entalle para colocar un empaque de sello, ¿cierto? Acá, pero entonces acá está el empaque, el chavetero está, en este caso acá arriba es redondo, en este caso es en B, ¿no? Acá está, por ejemplo, con un chavetero para atravesar para chaveta de torsión, ¿sí? El mismo caso que estamos hablando antes. Eje circular con una perforación circular, por ejemplo, se le pone un prisionero o un círculo pasante. Acá está el mismo, pero en vez de ser sólido, el último es circular, ¿cierto? Platos, cuando se hablan de platos semi-infinitos, se habla de placas en el que el tamaño del accidente del concentrador es muy pequeño comparado con el tamaño de la placa, ¿cierto? Por eso se llaman semi-infinitos, ¿cierto? Y acá hay unas otras que, bueno, esas la verdad nunca las he usado, ¿cierto? Entonces yo voy a usar acá una simple, por ejemplo, un eje, ¿sí? Que son placas, por ejemplo. ¿Cómo se usa esto? Esto es bastante simple, ¿sí? Acá está la figurita, ¿cierto? Me pide las dimensiones y me dice, vea, en este caso es un eje circular, ¿sí? Con una transición o un hombro con un radio R, ¿cierto? Y acá me dice, acá está sometido a tensión, acá está sometido a flexión, bending, ¿sí? Y acá este último está sometido a torsión, ¿sí? Las dimensiones me cambian, las dimensiones de la geometría no me cambian, la parametría son, pero sí me cambia ese tipo de carga, ¿cierto? Entonces yo acá me muevo a tensión. ¿Listo? Entonces mira acá, por ejemplo, acá en este caso me dice, bueno, me da milímetros, porque tiene para pulgadas, sí. Listo, tengo un diámetro mayor, diámetro de 100 milímetros, ¿sí? Un diámetro menor está acá de cuánto, pongámosle 80, ¿sí? Y acá pongamos este radio, miremoslo, un radio solamente de 2, ¿cierto? Mira que ahí se está aprovechando eso, ¿cierto? Pero bueno, puede tener alguna restricción. Si acá tendría 2 y 2, 84, acá tendría una sección de 84 sobre 2 me da 40 y, ¿qué? 41, 42. O sea que acá tendría 8 milímetros rectos, ¿no? En esa zona acá. ¿Sí me entienden? Y acá calculo. ¿Sí? Y pues acá me muestra las cargas, ¿cierto? Me digo, esas son tablas que han sido digitalizadas. Me dice, mire, su concentrador de esfuerzo está acá alrededor de, acá me da 2.6, 2.62, ¿cierto? ¿Qué sucede ahora si digo no? Si yo tengo acá, por ejemplo, ese radio lo voy a aumentar, voy a colocar un radio de 4. ¿Tengo espacio? Sí, ¿cierto? Tendría 4 y 40, 44,
Ya me quedan 6 milímetros todavía de parte plana. Y recalculo. Acá ya me debe bajar, ¿cierto? Me baja 212, ¿cierto? O sea, me bajé un 40% del esfuerzo. ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo llevar esto? ¿Hasta dónde le puedo llevar? Hasta 10, ¿cierto? Tendría 10 más 40, 50K, ¿cierto? Y mire, acá me lo bajo a 1.67, entonces pasé de 2.62 a 1.67. O sea, bajé 1.05, bajé 105% del esfuerzo. ¿Sí? Entonces, yo ahí que estoy haciendo, estoy ahorrando material, por ejemplo, ¿cierto? Voy a tener un elemento menos, un material de punto más barato que en vez de tener que certificar 167 megapascales de esfuerzo, perdón, 262 megapascales de esfuerzo, acá solamente voy a tener que certificar 167, ¿cierto? Bueno, algo así, ¿no? Con eso está ahí. Si quieren, les envío la dirección, acá para que si quieren, mientras subo esto, para que cacharreen con eso. ¿Cierto? Ahí está. El cacharreen con eso. Es una página bastante negocios confiable, ¿cierto? Aparte de eso, pues también tiene acá está todo el método de que estamos trabajando, esfuerzo vida, ¿cierto? Cómo se estima, ¿cierto? Y acá tiene alguna teoría también, ¿no? Sobre eso. Entonces, me lo digo, es que es confiable, ¿de acuerdo? Ahora pues tiene una sección también paga. Bueno, ¿entendido? ¿Preguntas con eso? ¿Todo bien? Listo. Entonces hagamos esto. Yo creo que con eso acá entonces ya podemos... vamos a hacer acá un par de ejercicios entonces para aterrizar esto. Déjenme colocar acá, hacer espacio. Listo, ahí estás enunciado. Voy a guardar estos filtros para que no se rayen. Y voy a hacer espacio acá. Bueno. Me dicen, ¿se ve, cierto? ¿Se ve este? Es el enunciado, ¿cierto? Me dicen, la presión máxima de aire en un cilindro de diámetro 20 pulgadas es de 125 psi. ¿Cuál debe ser el vástago? ¿Cuál es el diámetro del vástago? Si es del pistón, si está hecho de un material IC 3140, acá me da tratamiento térmico, ahora lo miramos, ¿sí? Que es ocute a 1000 grados Fahrenheit. Si no existen concentradores de esfuerzo, ni va a existir efecto de columna. ¿Sí? ¿Qué sucede con el efecto columnar? Lo que sucede es, el pandeo sucede cuando yo tengo un elemento sometido a compresión, ¿sí? Y es un elemento que es delgado y es largo, se pandea, ¿cierto? Falla muy por debajo de su esfuerzo de tensión o de esfuerzo de compresión, ¿entendido? Eso es lo que sucede con eso. Y ahora espere que acá tengo... yo que lo hice, que dice... Así que ya monté una cantidad de datos para ese. Ya, aquí está. ¿Listo? Muy bueno. Entonces, ahí está, ¿cierto? Entonces, miremos. Tengo un cilindro, ¿sí? ¿De qué? De diámetro 20 pulgadas y con una presión interna de 125 psi, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el diámetro del vástago? ¿A qué nos referimos con el vástago? Entonces aquí tengo
Este es el cilindro, ¿cierto? Aquí tengo mis 20 pulgadas de diámetro, ¿sí? Y pues acá tengo la cabeza del pistón, ¿cierto? Y aquí va a estar el cilindro, ¿cierto? Ese cilindro, ¿qué va a hacer? Va a ser así, ¿cierto? Me va a mover de esa forma. ¿Entendido? Bueno. Entonces, este elemento que está acá, ese es el vástago, ¿sí? Este que está acá es el vástago. ¿Eso a qué tipo de esfuerzo sometido? Esto es normal, ¿cierto? Esfuerzo normal, que va a ser ¿cuánto? Sería F sobre A, ¿cierto? Y pues acá va a estar sometido, va a estar la presión. Esa presión le dicen que es de 125 psi. ¿Entendido? Bueno, entonces calculemos el esfuerzo estático. ¿Sí? Ese esfuerzo estático, ¿cómo lo calculo? Simple, ¿no? Tendría que tener entonces que, calculo la fuerza, que sería la presión por el área del cilindro, ¿sí? Que es esa que será esta área, ¿cierto? Entonces aquí tengo ¿cuánto? Tendría 125 libras sobre pulgada cuadrada igual a, por el área del cilindro, que serían pi por 10 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Eso me daría 100 pi por 125, 1250 pi, ¿qué? Libras, ¿cierto? Y son libras fuerza. ¿Entendido? 1250 pi. Acá me comí el pi, perdón. Ay. 1250 pi libras, ¿entendido? Acá tengo algo y acá calculé la fuerza en libras, o sería, aquí está, 125 por 10, ¿sí? Me da 1250 libras por pi, me da 39.269 libras. Y acá lo pasé a newtons para trabajar en newtons mejor, en el sistema internacional. El factor de conversión acá son 4.65. Una libra son 4.45 newtons, ¿cierto? Entonces, F, ¿vale? Perdón, acá tengo, ¿sí? Aumentar esto acá para que vea mejor. Tengo que vale la fuerza en libras por 4.45 me da 174.751 newton. 174.751.1 newton, ¿cierto? Esa es la fuerza que soporta el vástago, ¿cierto? Entonces acá puedo venir y calcular que el esfuerzo en el vástago sería entonces F sobre A, ¿cierto? Entonces eso sería 174.751.1 newtons sobre pi r cuadrado, ¿cierto? En el que aquí tengo y este sería, le voy a llamar r minúscula, el radio del vástago, ¿de acuerdo? Esa sería la variable que voy a encontrar, ¿entendido? Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Acá veo, acá que puedo decir estáticamente, que puedo llegar y decir, bueno, cojo acá e igualo contra eso, tendría que ser menor que mi esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad, ¿cierto? Y de acá despejo mi R, hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo. Y comparamos después comparamos con fatiga, ¿sí? Entonces acá tengo, me dicen es un esfuerzo, un 31.40, o QT, ¿sí? OQT significa, eso lo van a ver mucho, Oil Quench Temper. Eso es templado templado en aceite, ¿cierto? A 1000 grados Fahrenheit,
Esos son más o menos unos 500 grados centígrados, ¿cierto? Bueno, entonces, como me están pidiendo, ya me dicen el material de que está hecho, ¿de dónde saco las propiedades mecánicas de ese material? ¿De dónde las saco? Aló, aló, aló. De tabla, ¿cierto? Entonces yo me voy acá, ¿qué se me hizo? Esto está acá, este es el libro de Mott, ¿cierto? Acá esto está en la página, hombre, 447. Listo, y vengo acá, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar. ¿Cuál era? ¿1030? 3140. ¿3140? No me suena. Ah, sí, perdón. Ahí sí, 3140. Esto tiene un porcentaje de carbono de 0.4%, ¿cierto? Son de medio carbono. Y empecemos a buscar acá 3140. 1340, perdón, 3140. Listo. Aquí está. Recocido, templado en aceite a 1300, templado en aceite a 1000. Acá templado en aceite a 700, templado en aceite a 400 grados. Y se me escapa en ese momento la serie 3, que es. ¿Ok? Entonces acá me piden que sea este, ¿cierto? Templado en caliente, templado en aceite a 1000 grados Fahrenheit. Es esta. Y aquí que tengo, a ver si alcanzo a ver acá. Listo, sí. Alcanzo a ver. Este último que está acá, ¿cierto? Tengo acá, resistencia a la tensión, SU, en megapascal, KSI megapascales, resistencia a la fluencia, KSI megapascales, ¿cierto? Dureza Brinell y el porcentaje de elongación. También lo están dando, que puede ser útil cuando mi criterio sea de formación, ¿entendido? Entonces, miremos, tengo de resistencia a la tensión, o sea, resistencia a la fluencia, objeto de 920 megapascales, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá. Hombre, ese sigma Y, ¿vale? 920 megapascales, ¿cierto? Entonces acá puedo despejar directamente, ¿cierto? Y digo, despejo acá y tendría que, esto lo igualo a 920 sobre 1,75, a trabajar acá mejor, ¿sí? Tendría entonces que, 920 newton sobre milímetro cuadrado sobre 1,75 igual a, ¿cuánto fue? 174.000. 774.751, ¿cierto? Sí, señor. Pi sobre R cuadrado, esos son, perdón, acá no hay coma, 1,1 newton, ¿cierto? Acá me quedan newton con newton, se me van y me queda es R cuadrado, ¿cierto? Y acá despejo entonces que R sería la raíz de 174.751 por 1,75 sobre pi por 920, dime. Es que me perdí en una parte, el 1.75, ¿a qué hace Al factor de seguridad. Ah, listo. Factor de seguridad. ¿Listo? No hay problema. ¿Listo? Bueno, acá ya puedo coger acá y hacer ese cálculo, ¿cierto? Encaja que ese no lo hice acá. Ese no lo he hecho. Pues hagámoslo. Acá yo lo que quería hacer es coger y... Ay, pero yo lo hice con 1040. Bueno, no importa, se cambia. Esa es la maravilla de hacerlo acá de esta forma. Ah, no, sí, que está, sí está. No, es 1040. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, hagámoslo acá. R va a ser igual a la raíz de
La fuerza, perdón. Bola yo. No es R. Raíz de. Voy a colocarlo, espera, va a hacerlo así, más bien. 3140 OQT, ¿cierto? ¿Cuánto fue el esfuerzo último? El esfuerzo último es de 1050, ¿cierto? Megapascales. Y acá tengo el SY, que no solamente acá este de 920, ¿cierto? Ahora sí. Tengo R, ¿sí? Este es estático, ¿cierto? R entonces acá va a ser la raíz de mi esfuerzo de fluencia. No, perdón, la fuerza. ¿Cuánto fue? Es la fuerza que es esta por el factor de seguridad que está por acá. No me da. Bueno, voy a colocarlo acá. No lo voy a colocar. ¿Sí? 1.75. Este es N, ¿cierto? ¿Sí? Sobre el esfuerzo a la fluencia por pi. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí tenemos aquí decimales para que no se vea tan lleno. No tiene sentido colocar decimales, tantos decimales y son tantos de milímetros, ¿cierto? Esto está dado en milímetros, ¿entendido? O sea que estáticamente tengo un radio de 32.3 milímetros. O sea, un radio de que tendría un diámetro de 32, al menos de 62.64.4, ¿sí? Al menos de 65 milímetros. ¿Sí? Está como alto, ¿no? Grandecito. Bueno. Ahora acá es cuando empezamos a cambiar las cosas. Porque yo he cambiado acá con... bueno. Este es estático, ¿cierto? Ahora hagámoslo acá por fatiga. Que es lo que va a estar sometido. ¿Entendido? Bueno. ¿Cómo varía eso? O sea, esta carga, ¿cómo me va a variar? ¿Esta carga cómo me varía? De tensión a compresión, ¿no? ¿Completamente? O sea, lo que les decía, o sea, esto va a trabajar, ¿cómo va a trabajar ese elemento? ¿Cómo va a trabajar? Si yo grafico acá fuerza contra tiempo, esto me dice que va a trabajar así, o solamente va a trabajar, acá sería si trabaja tensión y compresión, ¿cierto? O va a trabajar solamente así, trabaja solamente en un sentido. Perdón. No sé. Hagámoslo, sí, yo creo que trabaja en ese sentido, ¿cierto? Así como está en ese negro. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría, este patrón de inversión vale -1, ¿cierto? Y entonces acá, ¿cuánto vale la amplitud del esfuerzo? ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Cuánto valdría esa amplitud del esfuerzo? ¿Cuánto valdría la amplitud de ese esfuerzo? O sea, ¿cuánto vale la fuerza máxima y la fuerza mínima? En otras palabras. ¿Sí? ¿Sí me puedo entender? 2 veces el sigma estático. Dos veces el estático, ¿cierto?
Sí. 2 veces, eso lo llamé P o F, ¿cierto? 2 veces es F sobre A, ¿cierto? O sea que sería 2 veces por 174.751 sobre pi. Y acá de nuevo pongo R, ¿cierto? El R aún no lo conozco. El R viene siendo mi incógnita. R cuadrado. ¿Entendido? Esa es la amplitud, ¿cierto? ¿Cuánto vale el esfuerzo medio? ¿El esfuerzo promedio cuánto vale? Cero. Véalo. Claro que el esfuerzo medio vale esfuerzo máximo más esfuerzo mínimo sobre 2, ¿cierto? Esta diferencia es 0. ¿De acuerdo? O sea, este que es el mínimo y este que es el máximo. ¿Entendido? Listo. Yo ya tengo, ya puedo llegar acá y sacar eso, ¿no? 1 sobre n igual a, ese es el esfuerzo medio sobre el esfuerzo de fluencia más el concentrador de esfuerzos por la amplitud sigma A sobre el SN del material. ¿Entendido? Esta parte acá vale 0. ¿De acuerdo? Me dicen que no hay concentrador, entonces esto vale 1. ¿Cierto? Acá me dicen desprecio el concentrador. ¿Sí? ¿Dónde está? Si no hay concentrador de tensión. ¿De acuerdo? Pero también podemos ajustarlo. ¿Sí? A propósito, ¿en dónde se les ocurre que habría un concentrador de tensiones ahí? En la unión de pegón, sí señor. ¿Sí? Solo que acá hay un problema. Si yo lo voy a considerar, ¿cómo lo considero? El concentrador. O sea, claro, ahí hay un concentrador, ¿cierto? O sea, Que ¿cuánto sería radio tendría? Por ejemplo, perdón, acá de nuevo entra el proceso de diseño. ¿Yo cómo fabrico eso? O sea, una sola pieza forjada con un radio, o forjada, o fundida, o maquinada con un radio. Maquinada debe ser muy caro, me imagino. ¿Sí? O sea, si yo lo fabrico de esa forma, claro, porque mira, acá tengo un disco de 20 pulgadas y acá un eje que estático nos dio de ¿cuánto? De 65 milímetros. 20 pulgadas es ¿cuánto? 20 por 2, 40 como 50 milímetros, ¿sí? Perdón, 500 milímetros. Rebajar de 500 milímetros a 65 y es mucho material para desbastarse. Entonces, maquinado no puede ser. Probablemente forjado o fundido, ¿cierto? Esa es una forma. O sea, como si ahí, acá en esa parte va a ir un concentrador, ¿cierto? Si lo hago de esta forma, un redondeo, ahí habría un concentrador. Por el momento me está diciendo descártelo, ¿no? No hay. Me está diciendo. ¿Se les ocurre otra forma de fabricarlo? Me gusta acá ya empiezan a tomar decisiones. Sí, inicialmente me dicen no. Exactamente, otra forma de rascado, ¿cierto? Exactamente, esa puede ser otra forma, ¿cierto? Esa es otra forma, y ahí también tendrán concentrador, ¿cierto? Ok. Esa es otra forma que se puede hacer, ¿cierto? Muy bien. También se puede hacer soldado, ¿no? Bueno, también se puede hacer soldado. Listo. Pero por el momento me dicen que no, que ese KT vale 1 por el momento, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces busquemos, ahora, ¿qué me falta hacer? Me falta pasar del SN' del material, llevarlo al SN del componente, ¿cierto? Entonces, me dice qué tipo de carga tiene carga axial, ¿cierto? Entonces voy a tener que calcular esos factores, ¿sí? Los modificadores. Entonces miremos. Factores de superficie. Caso A. Voy a irme para acá, más bien acá, y lo repasamos de todo nuevo, ¿sí? Aterricemos lo que vimos en la clase pasada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. Listo. KT. KA. Factor de superficie. Me están diciendo, de acuerdo al tipo de superficie que yo estoy especificando, voy a tener un modificador. ¿De acuerdo? Bueno, acá me están diciendo cómo está fabricado, si recuerdo bien. Me dice, el cilindro, el básico que está hecho de acero, no sé qué, ni efecto de columna. Bueno, no me dice. ¿Ok? No me está diciendo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuál escojo? ¿Sí? De acuerdo a esto. ¿Sí? Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a colocar aquí varios y calculamos. ¿Sí? Y un par, más o menos. ¿De acuerdo? Este acá. Entonces, ¿para qué? Para colocar diferente. Por ejemplo, este que sea esmerilado. ¿Sí? Más bien así. ¿Sí? Este aquí es, ¿cómo era? El siguiente, es maquinado. Y este último que sea laminado en caliente. O sea, así, laminado en caliente, ¿entendido? Bueno, estos dos vendrían del mismo que, no, este no puede ser laminado en caliente porque, no puede ser laminado en caliente, este no me sirve, porque el material ya está así, esto no puedo fabricar así, entonces esa opción no es viable, ¿sí? Porque si lo hago de esa manera laminado en caliente, el material, ya no estoy usando el material que me están pidiendo, ¿sí? Me explico. Exactamente. Bueno, acá no me lo dan, ¿cierto? Mire, la mina, por ejemplo, acá, para este caso, por ejemplo, para este sí me lo dan. Pero mire, para este 1213, es uno más conocido. Para un 1050, por ejemplo, sí me lo dan. Por eso fue que yo lo hice para 1040, ya me acordé porque lo cambié para 1040. 1040 me lo sirven laminado en caliente, HR, hot roll, 1040 estirado en frío, cold roll, 1040 templado en aceite de 1300, 1040 templado en aceite a 400 grados, ¿sí? Estos que están acá. ¿Sí? Estos. ¿Sí? Entonces, acá para el 3140 no tengo esa opción, ¿cierto? De templado a 1300. Entonces, esta opción acá no me sirve. Le pongo calculado para esos dos. ¿Listo? Entonces, miremos. Voy a traerme la tablita para acá para copiar esas constantes con más facilidad. ¿Les parece? Bueno. Entonces me dice, voy a pasar el caso A, que es el factor de tamaño de superficie, ¿cierto? Me dice esmerilado que tengo acá arriba. El esmerilado me dice, use para megapascal, la ecuación es ¿cómo? Dame la ecuación también acá. ¿Listo? El caso A vale la constante A por el esfuerzo último elevado a la B. Para el esmerilado, ¿sí? Tendría entonces A vale ¿cuánto? 1,58 por el esfuerzo último. No lo calcule acá, ¿no? O si es 750, revisemos. 3140, ¿no? Este es tensión y fluencia. Sí es 1050, ¿cierto? No, señor, no es 1050. ¿Yo dónde saqué 1050?
Sí, pero me dejo que acá porque... que sí está viendo la casilla que no era, perdón. Está mirando en KSI. Tengo 1050 y tengo 920. Sí, estamos listos, entonces estamos bien. Entonces es este, ¿no? Entonces tengo acá, perdón, tengo este que sería que es 1.58, ¿cierto? Esmerilado por el esfuerzo de la afluencia, que es el esfuerzo último, que es 1050, elevado a la B, que en este caso acá sería menos 0.085, ¿cierto? Tengo acá ese caso, papá. Y para maquinado, ¿tendría cuánto? Tendría, para maquinado la constante es 270, ¿cierto? Por el esfuerzo de fluencia, pero el esfuerzo de última tensión elevado a la menos 265. Ahí no sería 451. Profe, en el primero le Perdón, faltó un 451. 0. Sí, tiene razón, al tienes 80. razón, es 451. Gracias. Punto 65, ¿sí? ¿Qué me decías? En el primero está bien el B, el exponente. Menos El caso A. 0.085. El caso A. Sí, el Tengo caso. 1.58, ¿cierto? En megapascales y el exponente que es 0.085. Sí lo veo bien, ¿sí? Sí. Sí, listo. Entendido. Bueno, aquí ya veo, ¿no? Veo cómo me empieza a modificar cómo veo cómo el proceso de manufactura que me cambia, ¿no? Entre mejor acabado, puedo usar el 87% del esfuerzo, ¿no? Acá tengo un maquinado simple, solamente puedo usar el 79%. Si yo voy a causar el laminado en caliente, probablemente me va a bajar, ¿de acuerdo? Probablemente. Pero en ese caso no lo puedo usar. Si quiere, computémoslo acá en este caso ¿para qué? Si existiera, ¿sí? Simplemente como ejercicio, ¿no? Hot roll. Tendría entonces, igual acá, el mismo, ¿sí? Pero simplemente para mostrar cómo varía. Tendría acá 57.7 por el esfuerzo último elevado a menos 0.718, ¿cierto? ¿Estamos? Listo. Ya, solamente 39%, solamente. ¿Sí? Veo que ahí, como les digo, o sea, yo no puedo enfatizar suficientemente la importancia del proceso de manufactura. ¿Sí? Eso me va a cambiar terriblemente los valores. ¿Entendido? Me va a cambiar el componente de material. Voy a borrar esto de acá para no tomar más espacio. ¿Entendido? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien. Bueno, miremos ahora el K sub Q. El K sub Q es el factor por el tipo de carga, ¿cierto? Entonces, miremos acá qué sucede con el tipo de carga. Eso está por acá, factor de tamaño. Acá está, factor de tipo de carga. Me dice, tengo para carga, que tengo carga axial, ¿sí? Me dice, especifique 92.3%, si mi esfuerzo último es mayor a 1520 y si el esfuerzo último es menor de eso, utilice 1, ¿cierto? Entonces acá el caso Q valdría 1, ¿cierto? Que mi esfuerzo último es mayor, ¿entendido? De a 1 y 1. Este no lo voy a hacer porque ese es el que no es cierto, ¿entendido? Pues no va. El caso D, factor por temperatura. ¿A qué temperatura trabaja eso? Pues miremos, ¿sí? No me está dando información de temperatura, si no me dicen, pero miremos acá. ¿Qué sucede cuando esto cómo varía?
20 grados 1, 50 grados 1.01, 1.01, 100, 1.20, 150, 1.025, 200, 1.020, a 250 grados centígrados, vuelve a ser 1, y luego ahí empieza a bajar, o sea que eso empieza a ser algo más o menos de esta forma, ¿sí? Esto sube un poco, ¿sí? Temperatura, y este es el K sub D. Esto hace así, esto es 1, y luego empieza a bajar. Y acá está más o menos a 250 grados centígrados. ¿Entendido? Entonces, como no me están dando temperatura de operación, ¿sí? Un compresor de aire muy probablemente no funcione por encima de 250 grados centígrados, ¿sí? Y tampoco creo que funcione a temperaturas por debajo de esa temperatura. Entonces voy a dejarlo como 1, ¿sí? Igual acá no tengo comportamiento para temperaturas menores, pero para temperaturas menores que eso, por muy probablemente el problema ahí no sea resistencia, no sea origen de la fatiga, probablemente sea tenacidad, ¿sí? Muy probablemente. Entonces no voy a considerar eso. Entonces ese caso D lo voy a considerar como 1, ¿de acuerdo? 1 y 1 acá. De nuevo, acá simplemente tengo que buscar la temperatura de operación, ¿cierto? Y buscar acá cuánto vale ese caso D, ¿cierto? Acá. ¿Entendido? Bueno. K sub C, factor de confiabilidad. ¿Sí? El factor de confiabilidad. Perdón. Dime. Qué pena, ¿podría explicarme por qué otra vez? ¿Por qué 1? Porque mira, es un compresor de aire, ¿cierto? Perdón, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? Acá está un compresor de aire. Yo no creo que un compresor de aire trabaje por encima de 250 grados. Y mira que acá está esto. Si yo grafico esto empieza a subir, ¿cierto? A aumentar. Y de nuevo a 250 grados vuelve a ser 1. Y después de aquí para abajo vuelve a bajar, ¿sí? Acá sube y de aquí para acá disminuye, ¿cierto? Entonces, yo tengo información de temperatura, pero por el tipo de componente, esto no va a operar a una temperatura mayor de 250 grados, ¿sí? Entonces, si eso está trabajando, por ejemplo, a 70 grados, con una temperatura 50 grados, con una temperatura muy probable para el tipo de componentes, 80 grados, 100 grados, ¿sí? Ese caso aumentaría. ¿Eso qué significa? Significa que yo ahí tendría en vez de usar el 100% de la resistencia a la fatiga del material, usaría el 101%, o el 102%, ¿sí? Es lo que me está diciendo. El 102.5%, perdón, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. O sea que ahí me dice, en ese caso me está diciendo, si tengo ese rango de temperaturas, puede usar mayor, me va a beneficiar, ¿sí? Si yo uso 1, acá estoy, de hecho estoy siendo conservativo, ¿cierto? No tendría problema. ¿Ves? ¿Lo entiendes? Sí, señor. Listo. Bueno, este factor de detalle calculémoslo acá con qué, calculémoslo aquí con qué, calculémoslo con el KT, ¿cierto? El KT vale 1, pues en ese caso, si el KT vale 1, el caso F vale 1. Bueno, y el KC es el factor de confiabilidad, ¿sí? Entonces, vámonos acá. Factor de confiabilidad. Me dice que yo tengo que buscar una forma de procurar que cuántos componentes de 100 fallen, ¿cierto? Es lo que me está diciendo. Entonces, yo lo que hago es bajar la dispersión la dispersión en un ensayo. ¿Para qué? Para asegurar que incluyo más componentes de esos 100 que estoy probando, ¿cierto? Entonces, acá me recomiendan que un diseño sea, al menos tenga un 90% de confiabilidad, o sea que 9 de cada 10 funcionen, ¿cierto? Y pues para eso
voy a usar solamente el 89.7%, ¿sí? Este que está acá. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces sería mi K sub C. 0.897. 1, acá el mismo 0.897. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bueno, ahora, esos son los modificadores, ¿cierto? Yo tengo acá el SN prima. ¿Cómo estimula el SN prima? Pues vámonos acá, ¿cierto? Yo aquí tengo formas. Acá. ¿Dónde está? Acá, por ejemplo, miramos eso, ¿cierto? Miramos, acá se ha visto una correlación entre la resistencia a la tensión, vamos a maximizar, entre la resistencia a la tensión, ¿sí? Y la resistencia a la fatiga. Y veo que más o menos eso cae dentro de una línea del 0.5%, ¿sí? 0.5%. Entonces, es una buena, yo puedo asumir con bastante, mira, acá está la misma, esa la repetí, me di cuenta. Puedo asumir con bastante certeza, ¿cierto? Que mi límite de la fatiga, porque me están pidiendo, mira, acá me están pidiendo que tenga vida indefinida, ¿sí? Entonces yo puedo estimar este límite de la fatiga, lo puedo estimar como el 0.5% del esfuerzo el esfuerzo último, ¿cierto? Acá, este valor acá es aproximadamente el 0.5%. Este valor acá si yo para una vida alrededor de 1000 ciclos, puedo calcularlos con estas relaciones. ¿Entendido? Bueno, entonces yo acá puedo estimarlo. Mírenlo, acá está. ¿Sí? Con vida para infinita, aproximadamente a 1.000.000 de ciclos. ¿Entendido? Entonces puedo coger acá, me vengo acá a mi hoja de cálculo, ¿sí? Y calculo el SN, sería entonces el 0.5% del esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Pero el esfuerzo último. Este acá y este acá, ¿entendido? Acá también lo voy a hacer para solamente para calcularlo. Calcular cuánto vale el SN prima, ¿entendido? Perdón, este no es, es este. Acá casi métodos de caminar. Es este, SN prima el material. Sería 0.5 por este, ¿cierto? Y acá arrastra, ¿entendido? Entonces voy a trabajar con 525 el material. El material tiene 525 megapascales de resistencia a la fatiga para vida infinita, para 1.000.000 de ciclos, estimado. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya puedo coger y calcular acá el SN ya del material, ¿sí? Perdón, del componente, ¿sí? Este es del componente, ¿sí? Y acá arriba este es del material, ¿entendido? Entonces acá, ¿cómo va a ser? Recuerden, yo me vengo acá, tengo los modificadores. Está por aquí abajo, ¿no? ¿Cierto? Tengo ya este nivel del material, mi SN', y ahora un componente con todo lo multiplico esos efectos acumulados, ¿cierto? Entonces acá me vengo y va a tener el del material por esto, ¿entendido? Entonces miren lo que va a pasar. Opa, ¿qué pasó acá? Ah, ya sé por qué. No le coloqué el paréntesis. No me da. Bueno. SN' por esto, ¿no? Listo. Y aquí tengo un factor de... Esos son megapascales, ¿cierto? O sea que tenía... Miren lo que va pasando. Voy pasando de 1050 de esfuerzo último en tensión a tener solamente 525 en fatiga para vida infinita. Y ahora, por efecto de los concentradores, solamente voy a utilizar 412. ¿Sí? Listo. Hagámoslo también ahora para el otro, para el otro tipo de maquinado.
¿cierto? Este es mi lado maquinado y acá solamente voy a utilizar 336, ¿sí? Entonces miren cómo me va disminuyendo. ¿Cómo? Para ceros. A ceros, ¿de acuerdo? Con aceros yo puedo usar ese límite con buena fiabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, ahora pues ya tengo el SN, ¿cierto? Entonces ya me puedo volver acá a mi cojoncita, ¿dónde estaba? Acá esta ecuación. No, voy a escribir de nuevo acá, ¿de acuerdo? Y decir que pues tengo acá mi 1 sobre n igual a el kt que es 0, tendría acá entonces el sigma a sobre el Sn, ¿cierto? Este 1 sobre n esto acá es 1,75 igual a, ¿cuánto vale el sigma a? 2 por 1,745, ¿cierto? Dos multiplica 174.752. 2 sobre pi por r cuadrado sobre el esfuerzo de la fatiga que nos dio, ¿cuánto fue? Báselo para este que luego lo calculamos con otro 412. Mire, este elemento acá es adimensional, esto acá está en Newton, ¿cierto? Y esto acá está en Newton sobre milímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me queda? Me va a quedar, este pasa para arriba y me va a quedar unidades de milímetro cuadrado, ¿entendido? Que es unidad de R cuadrado, que es lo que estoy procurando. Entonces acá me vengo y voy a calcularlo de esta forma. Voy a llevarme esto para acá para no estar saltando de lado a lado. Entonces, de aquí que despejo. Acá, ¿cómo dice esto? Bueno, no me acuerdo cómo lo que sacamos. Hagamos operaciones acá. Tendría ¿qué? Pues no me gusta más bien MatCat para evitarme esos problemitas. 412 pi sobre 2 1,75, ¿sí? Por 1,274,752 igual a 1 sobre r cuadrado. ¿Entendido? Entonces, esa sí me la voy a llevar para allá más bien. Ahí está. Y más fácil despejarla. Más fácil despejarla ya. ¿Cierto? Entonces aquí de mi R voy a tener lo siguiente. R va a ser la raíz de 2 por la fuerza, ¿sí? Por N. Estos valores son fijos. No van a cambiar. Sobre el esfuerzo acá que se me va a variar por pi. ¿Estamos? ¿Está bueno? Parece que sí, ¿cierto? Upa. Me comí acá ¿listo? Eso saqué en... Acá hay un problema. Está muy pequeñito. Acá pasó algo. A mí me da 21.73 haciéndolo en la calculadora. Sí, acá me comí algo.
Upa, ya casi se nos acabó esto. 21.73 te dio. No sé, acá algo que no lo veo. Sí, sí, profe. Ah, ya sé por qué fue, perdón. Me comí un decimal, un paréntesis. ¿Sí? Y claro, ese es otro material. ¿Sí? Entonces acá tengo D, sería este, ¿no? Acá, ¿no? El diámetro. Perdón, por dos. Voy a hacer lo siguiente. Es redondear. ¿Listo? Tengo que colocarle para un... no me lo rendió. Bueno, o sea, claro, aquí tengo que explicar un diámetro de 44 milímetros y aquí uno de menos 50 milímetros, ¿no? Claro, o sea, mire cómo me cambia cómo me cambia el diámetro de acuerdo al tipo, al proceso fabricado que estoy utilizando, ¿cierto? Bueno, venga, voy a subir esto, ¿cierto? Voy a Profe, subirle ese. Dime. ¿usted no tendría la posibilidad de subir las 3 clases antes del fin de semana para repasar? Pues porque la Creo verdad... que sí, creo que sí. Creo que sí, ya puedo subir esto. Voy a subir esta nota, la voy a subir y voy a subir con este ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto, para que vayan trabajando, ¿cierto? Vayan trabajando y el lunes lo hacemos, ¿les parece? Voy a subir también las diapositivas. ¿Listo? ¿Pero pueden subir las clases como tal? No, es que no, es que los elementos, es que me dicen que son muy largos. Ya los subí, pero me dice que son muy largos y no me los deja publicar. Entonces Profe, ahí tiene entonces tiene que voy a subir las habilitar, notas. pero eso se puede hacer, o sea, tiene que verificar la cuenta y ya después lo deja. Verificar la cuenta. ¿Cómo se verifica la cuenta? Es que hay una opción que cuando usted entra algo así, usted tiene que verificar la cuenta primero, o sea, si quiere busque porque eso tiene solución, a mí me pasó una vez. Sí, claro, debe tener, eso debe tener, pero la verdad tampoco es que he buscado. Pero, o sea, por el momento voy a subir esta nota, la estoy subiendo, eso encontré con los recientes, lo que estoy haciendo, ¿les parece? Entonces, acá voy a subir esto y voy a subir el material para que puedan trabajar y empiecen a trabajar y luego lo trabajamos, ¿les parece? Profe, si no Listo, profe. Drive, crea una carpeta de Drive y sube también el archivo, las grabaciones. Puede ser, ¿no? ¿Yo cuánto fue? 21.74 milímetros. Listo. Bueno, voy a imprimir esto y subo esto con el material de una vez. Bueno, dejamos ahí muchachos porque ya viene la siguiente clase. Viernes, ¿qué? 6. Listo. Entonces dejemos ahí. Listo, profe, gracias. Bueno. Hasta luego, profe. Gracias. Listo, chao.